Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Ya se lo adelantábamos, esta noche nos acompaña aquí en el estudio de A Tiempo 21 el escritor Fabrizio Guerrero, con quien platicaremos de su libro, su más reciente libro, Historia Militar de las Calorías. Fabrizio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues Fabrizio, leeríamos o escucharíamos el título y nos imaginaríamos un texto quizás de dietas, quizás de bajar de peso, pero es todo lo contrario, ¿no? Son 10 ensayos que hablan, que coinciden en torno al cuerpo. Así es, bueno, el título tiene la intención de ser un gancho para un tema que no es dieta, sino es un tema que es una divulgación de la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia del cuerpo. Bien, tú en algún momento del libro incluso escribes, ¿no? No es un libro pedante, y es que la ciencia generalmente se relaciona con esto, ¿no? Con conceptos inaccesibles, con conceptos difíciles. Dice Froilán López Narváez que la ciencia no es popular, que es impopular porque no todos la entendemos, no todos la hacemos y no todos estamos interesados en ella. ¿Tú buscas romper con este cliché? Yo busco romper con eso y precisamente por eso empiezo el primer capítulo con el metro, con el cuerpo en el metro, y lo que quiero es mostrarle al lector que hay cosas que ya uno ha pensado en la cotidianidad del metro acerca de su cuerpo y que cuando uno empieza a leer sobre historia, filosofía y sociología de la ciencia, las redescubre, quizá un poco más elaboradas, pero que ya las habíamos pensado, ¿no? De este cuerpo que se mira, se huele, se escribe, y en el metro todo eso pasa. Pero lo buscas, lo entiendes y lo identificas en situaciones como el transporte público, pero también en los videojuegos, en las redes sociales, en el vivir de la sexualidad, de entender el género de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el cuerpo es una cosa que es paradójica, porque por un lado, cualquier cosa que hagamos requiere que tengamos cuerpo. Así sea, por ejemplo, algo como la yoga, que me encanta, así sea salir a caminar o estar sentado en un escritorio trabajando, todo requiere el cuerpo. Es condición de posibilidad, y sin embargo el cuerpo es el resultado de todo lo que hacemos, porque lo que uno come se queda en el cuerpo. El ejercicio que uno hace o no hace se queda en el cuerpo. Los tatuajes que nos hacemos se quedan en el cuerpo. Entonces el cuerpo es a la vez causa y consecuencia de lo que somos. Y trato de mostrar eso en una serie de condiciones cotidianas, como pueden ser el metro, como pueden ser los videojuegos, donde cuando uno juega, por ejemplo, un juego de motos, se ladea. Y a pesar de esta trascendencia, a pesar de esta importancia que tiene, no se la damos nosotros. Inclusive tú hablas, ¿no? Nosotros solemos decir, tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo, que sería pues verdaderamente entender esta entidad en la que estamos metidos. Así es, lo que pasa es que el cuerpo se nos presenta como algo que tenemos y somos. Ahí, por ejemplo, cuando nos duele, ¿no? El clásico ejemplo de alguien que va caminando y se pega en el dedo chiquito, ahí se te hace presente el cuerpo. Cuando te duele el estómago, se te hace presente el cuerpo. Normalmente lo das por sentado, y es cuando empiezas a perder o cuando te duele, cuando caes en cuenta, ¿no? Cuando uno empieza a no ver bien, cuando uno empieza a no tener fuerza, ahí se te hace presente el cuerpo. Entonces, el cuerpo lo damos por dado, pero eso es un error porque todo el tiempo está allí, lo estamos produciendo, lo estamos escribiendo, y sin embargo se invisibiliza. Fabrizio, tú eres biólogo y además maestro y doctor en filosofía de la ciencia. Teniendo esta formación, ¿cómo llegas a un material tan accesible, tan fácil de leer y tan agradable a la lectura? Bueno, pues primero gracias por todos esos cumplidos. Espero que haya logrado todo eso. De entrada, porque siempre he creído porque además soy maestro desde hace 10 años, y cuando uno da clases, el reto de llegarle al alumno y convencerlo de que lo que estás diciendo es importante siempre es enorme. Muchos maestros de filosofía son aburridos porque no logran conectar con sus alumnos. Yo siempre he tratado de pensar lo que los alumnos traen en la cabeza, y a veces traen en la cabeza videojuegos. Sí. Y he dado clases sobre videojuegos para tratar de hacer, por ejemplo, filosofía política, y funciona. Entonces, eso que hago en mis clases traté de hacerlo en este libro, y bueno, espero que haya funcionado. Ahí está la explicación de cómo en un mismo texto coinciden Roger Bartra, Hipócrates, el señor Spock, por ejemplo. Sí, claro, porque yo sí creo que si usas las representaciones culturales de la televisión y el cine, te das cuenta que allí es donde estamos viendo cómo nos estamos pensando como sociedad, cómo estamos entendiendo como sociedad la ciencia, los saberes, pero también nuestros deberes éticos hacia nosotros mismos.
y son un lugar privilegiado para indagar cómo estamos comprendiéndonos y cómo estamos comprendiendo los saberes. Por eso los uso todo el tiempo, para inspirar al lector, porque probablemente muchos los hayan visto en el cine, los hayan leído en los cómics, y ese es un gran punto de partida. Ahora, ¿para quién es este libro? ¿En quién pensaste cuando lo escribiste? Pues mira, como todos tenemos un cuerpo, básicamente todo el mundo encontrará algo sobre sí mismo en este libro sobre el cuerpo, porque a todo el mundo alguna vez en su vida le ha dolido el estómago en una situación incómoda y se ha sentido muy mal porque su cuerpo le recuerda que allí está. Está escrito para todos. No es un libro que presuponga una gran formación en nada, es un libro para cualquiera que tenga algún interés en el cuerpo, en la biología, en la historia del cuerpo, pero no presupone un lector informado, presupone un lector curioso. ¿Y cuál es el propósito con el que tú lo escribes? ¿Qué te gustaría que este lector pensara? ¿A qué te gustaría que llegara una vez que termina este texto? Pues mira, muchas cosas. Uno, tomarse en serio a las humanidades, las ciencias sociales, la historia. Se habla mucho de la importancia de la divulgación de la ciencia y se habla poco de la divulgación de las humanidades. Que pase eso ya sería un gran logro. Entonces, ese es uno de los objetivos. El otro es que la gente se dé cuenta que todo el tiempo estamos construyendo el cuerpo y que el cuerpo no es un espacio de constreñimiento, sino es un espacio de libertad y creación. Hay en este punto que tocas algo muy interesante. Tere Vale, quien escribe el prólogo, elogia esta unión que tú haces de la ciencia con las humanidades. Es poco común. ¿Por qué decidiste hacerlo y también cómo lo lograste? Bueno, ¿por qué decidí hacerlo? Precisamente porque, esto es una cosa anecdótica, pero a finales del siglo XX hubo una cosa que se llamaban las guerras de las ciencias. Y fue una cosa encarnizada donde los biólogos y los médicos miraban a los sociólogos como si fueran unos tontos. ¿Sí? Y viceversa. Y yo lo que quería era mostrar que podemos superar ese problema interno en la academia y que a todos nos conviene y que le conviene incluso al lector de calle que nunca se enteró de estas guerras, pero que le permiten tener una visión mucho más íntegra del cuerpo, de la vida, de la sociedad, de las ciudades, por ejemplo. Y si lo logré o no, bueno, en parte es porque soy muy ecléctico, a veces eso es bueno, a veces eso no es bueno. Yo creo que aquí fue uno de los casos donde fue bueno. Pues Fabricio, muchísimas gracias por compartir este texto que además dices es muy personal, es muy de lo que has ido recogiendo a través de tu vida y pues bueno, esperamos que muchos lectores se sumen a esta conciencia que tú haces del cuerpo y de su importancia.